Listo, Aldo, Raúl creo que ya está. Sí, correcto. Correcto, Sí, dale, cuando quieras. Listo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde-noche en la sala del Zoom, así como también los que nos miran por Facebook Live. Le damos una cordial bienvenida a nuestro ponente de invitado de esta jornada, una nueva jornada de ciclo de conferencias del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la ciudad de Guayaquil. Tenemos el agrado de contar con el director técnico Javier Rodríguez, director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol sub-17. Además nos acompañan como moderadores el tecnólogo director técnico Aldo Mariano, el director técnico y profesor Raúl Don Santi, ambos docentes del instituto, así como el tecnólogo director técnico Giancarlo Ramos. A continuación, una breve reseña del director técnico Javier Rodríguez, que nos acompaña esta jornada. Javier Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, un resumen de su trayectoria con su paso en formativas por el Club Sport Emelec, en formativas de Barcelona Sporting Club y en la selección nacional del Ecuador sub-17 y sub-20. Sus logros con la selección: clasificaciones a Mundial sub-17, México 2011 llegando a octavos de final, siendo cuarto en Sudamérica en el clasificatorio. Chile 2015 llegando a cuartos de final, siendo tercero en el clasificatorio sudamericano. Brasil 2019 octavos de final, siendo cuarto en el clasificatorio del sudamericano. Y clasificaciones al Mundial sub-20, Corea del Sur 2017, donde jugó solamente la primera fase, habiendo llegado como vicecampeón de Sudamérica. Aldo, te doy el paso para continuar con la conferencia de esta tarde. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes con todos. Profe Javier, Raúl, Alex. Una noche más que nos juntamos a hablar de fútbol, esta vez con uno de los profesores más exitosos dentro de las categorías formativas de la selección ecuatoriana. Como bien mencionabas al profe en la presentación, profe que ha hecho un trabajo muy arduo, muy bueno en los últimos años en las selecciones juveniles, y la verdad que para nosotros es un honor tenerlo, profe, hoy esta noche, poder conocer de su trabajo, escuchar sus experiencias y, por qué no, alguna que otra anécdota referente al fútbol juvenil, porque sabemos que nosotros en esas edades tenemos chicos que pasan por nuestras manos llenos de sueños, llenos de expectativas, y seguramente habrá miles de historias, miles de anécdotas detrás de cada una de esas participaciones, de cada uno de esos armados de grupo para posteriormente competir en los sudamericanos para tratar de lograr plazas mundialistas, que creo que usted lo ha hecho a lo largo de su carrera ya una especialidad. Así que, profe, bienvenido. Estamos ansiosos de escucharlo y, bueno, de poder compartir esta charla muy amena con una persona con gran experiencia dentro del fútbol juvenil a nivel de selección nacional. Bueno, muy buenas tardes. Ya se inicia la noche. Primero quiero agradecerle a Dios por la salud de ustedes, por la salud de todos nosotros, sus familiares, y la parte más importante en este momento, ¿no? Hablar de fútbol, tener la dicha de compartir el fútbol. Estaba hablando antes con Aldo sobre la situación ahora que está en el Ecuador y en el mundo, pero eso no nos va a dejar de lado, nos va a permitir luchar mucho más, y cojo la reflexión de la gente, grandes personas que han dicho a través de la historia de la vida que no sobreviven los más fuertes, sino que lo que tienen esa capacidad de adaptarse. Y hoy por hoy eso está demostrando el mundo y en especial Ecuador, ¿no? Primero agradecer también a la... sin clubes no hubiera selección. Si vamos a tocar el tema de selección en formación en divisiones menores, sin clubes no hubiera formación. Y dentro de los clubes, esos formadores están trabajando de manera invisible y que ellos, por ello es el resultado. Yo recuerdo hace
unos 10 años atrás el jugador venía con el talento que tiene de nacimiento, ¿no? Pero le faltaba prepararse bastante. Y hoy por hoy los formadores en todos los clubes, no hay excepción, club grande, club chico, se han preparado para enseñar la parte más importante del jugador, que es el factor emocional, formándolo como persona, ¿no? Y como jugadores. El fútbol es celoso y es una carrera que tiene poco tiempo y es muy importante aprovechar ese poco tiempo, ¿no? La federación ocupa un lugar muy importante junto a los clubes, como es la formación de estos chicos, ¿no? Es por eso que los muestran en una vitrina de alta competencia, donde los jugadores ya de por sí están mostrando una realidad de lo que son, ¿no? Eso es importante. Y hoy lo que voy a poner el tema es de cómo captamos a los jugadores en la selección. Ecuador está en una región de Sudamérica, bajo un estatus mundial que es el fútbol, pero siempre con nuestra cultura importante, ¿no? Orgulloso de serlo. Y vamos a trabajar sobre eso. El trabajo que voy a hacer, voy a poner unos 30, 35 minutos y después de eso, cualquier inquietud que tengan sobre lo que estamos viendo o aparte de lo que estamos viendo que tiene relación con el fútbol, no tengan ninguna duda en preguntar. Si yo no la sé, buscaremos a alguien aquí que la sepa, pero todos vamos a salir de la duda, ¿no? Entonces vamos a compartir este momento, ¿no? Bien, la captación de jugadores en el fútbol ecuatoriano es muy importante, ¿no? ¿Cómo captamos al jugador? Nos basamos en estos parámetros, ¿no? La constitución, la estructura morfológica, talla y peso es muy importante en el jugador. Miren, en clubes y mucho más en selecciones, todos los formadores, cuando se trabaja con divisiones menores, tenemos que pensar y trabajar, convencernos nosotros y después convencer a los jugadores que tienen que jugar a nivel internacional. Ellos, hoy por hoy, el fútbol es una empresa muy millonaria donde el jugador tiene que salir. Todo formador en cualquier lugar del país piense y trabaje para eso, ¿no? Y es importante escoger esos jugadores. Si bien es cierto que la estructura es importante en el fútbol, tampoco podemos dejar de lado esos talentos que no tienen mucha talla, pero que tienen todas las actitudes con P y con C para el fútbol. Pero no es negociable el arco, el puesto del arquero, tiene que tener una talla muy importante, no es negociable los centrales, no es negociable, por lo menos si trabajas con uno o dos equilibrios de acuerdo a tu sistema, no es negociable que uno de los cinco tiene que tener, porque el juego aéreo se pelea mucho en la mitad de la cancha, ¿no? Y aparte el delantero, por lo menos uno de ellos también con esa envergadura, no solamente para ganar el juego aéreo, sino se va a enfrentar a dos torres centrales ahí y es muy importante buscar jugadores con esa característica. El resto, talento, y como decían antes, ¿no? A ver, si nos dejáramos llevar solo por la talla y no por la actitud, entonces no tendría espacio hoy en el fútbol real, que son una realidad, el caso de Sornosa, el caso de Uchuari, el caso de Intriago, el caso de Jackson Méndez, el caso de este chico Grueso, Carlos Grueso, el caso de Gonzalo Plata, el caso de Rezabala, el caso de Jordan Sierra. Entonces estamos hablando de esa característica y actitud para jugar el fútbol. En el perfil de juego que tú lo ves en los entrenamientos o en los partidos oficiales, el cuerpo técnico se divide para ver estos jugadores y ver este perfil de juego. La parte técnica, táctica que es importante, un jugador que es muy
participativo, tiene constante movimiento, no se esconde en partidos duros, sino que se presenta en las dos acciones de juego más importantes que tiene el balón, que es buscar el arco contrario y defender y recuperar balón, ¿no? Si es participativo, gana duelos, ya está demostrando que tiene una convicción, una motivación intrínseca para estos duelos donde hay que buscar este tipo de actitud, esta clase de jugadores. Si tiene cambio de ritmo, el ritmo es muy importante en el fútbol porque es de velocidades cortas donde el jugador física y mentalmente tiene que tener esa capacidad, ¿no? Ve arco contrario, juega a ganar. Este jugador es muy táctico. Este jugador no hace solamente en la tenencia del balón pases solamente cortos, sino que también hace pases tácticos. Y la diferencia, pases técnicos, sino que hace pases tácticos. La diferencia entre pases técnico y pase táctico es que cuando alguien hace un pase técnico solamente, por ejemplo, en un principio ofensivo que es el control, la tenencia del balón, control del juego, control del partido, lo que hace es descargar con el primer compañero que ve. Pero hay jugadores que tienen un privilegio, que toman todo su tiempo para encontrar una solución que va a poner a un compañero suyo frente al arco rival. Es un compañero que trabaja muy tácticamente. Yo a eso le llamo pases tácticos. Y eso tiene que ver mucho con la visión periférica, con un jugador que juega a ganar, que ve el arco contrario, ¿no? La parte importante, porque el fútbol es agonístico, todo el mundo quiere ganar, entonces ahí estamos, si es solidario, es cooperativo, si alienta al compañero, la comunicación. En el fútbol viene de dos maneras, ¿no? La que nosotros, el 30%, la que nosotros hablamos, y el 70%, la que no se habla, pero que ellos tienen un vocabulario dentro de la cancha. El jugador, ustedes que han jugado fútbol saben que es importante, ¿no? Tiene carácter y esto no se puede obviar. El jugador tiene que tener carácter, tiene que tener espíritu competitivo y en Ecuador sí lo hay. Sí lo hay y eso es importante, ¿no? Y la parte ahora que es la innovación que está por encima. Yo recuerdo que antes le decía a los jugadores pienso y éxito, ahora el jugador actúa, no piensa, sino que lo hace. Y es un jugador que está encontrando una respuesta ante adversidades, ante propuestas difíciles que tiene el rival. Y ojo con estos jugadores. Yo doy un ejemplo. Cuando nosotros convocamos en el 2017, que fuimos un bolivariano, que lo convocamos por primera vez, vino en la selección Gonzalo Plata, era un jugador diferente en ese sentido. Ese jugador no necesitaba acomodarse mucho en posición incómoda, pero tenía aquí graficado en su mente lo que tenía que hacer. Un jugador muy, muy atrevido por esa misma característica que tiene bastante imaginación y es un jugador muy innovador, ¿no? Es muy impredecible, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver en qué nos basamos. Esto va para todos. Si yo estuviera trabajando en un club, igual escogería los jugadores en base a esto. Nosotros en el perfil de juego vemos los marcadores somáticos. Cuando hablamos de marcadores somáticos son los sentimientos y emociones. El jugador tiene que estar bien motivado para que sus emociones sean positivas. Entonces vamos a ver jugadores que tienen el control emocional en la cancha y otros que no lo tienen. Entonces también vemos jugadores que carecen de carácter. Por ejemplo, el jugador tranquilo tiene poco carácter, es un jugador técnica y tácticamente muy bueno, pero tiene poco carácter, tiene poco compromiso. En los partidos difíciles él me escondo para que no me la des. Es un jugador que independiente del resultado cualquiera que sea, le da lo mismo. Es un crack, un técnico y en honor a la verdad estos jugadores juegan fútbol y en élite, no solamente aquí en Ecuador, en todo el mundo. El detalle es que a estos jugadores tranquilos a temprana edad podemos, que no es imposible, podemos cambiar su comportamiento en base a compromiso que nosotros hagamos con el jugador, porque no olvidemos que el jugador es la parte humana que no hay que obviar nunca, ¿no? El jugador alterado, cuando vemos, es un jugador técnica y tácticamente no es bueno. A destiempo, por ejemplo, va a ser una anticipación, hace una falta. Va a ser, recibe un pase, el balón se le rebota y él por controlar el balón comete una falta o es un tiro libre en contra. Entonces, ojo con esos jugadores, ¿no? Hay que mejorar esa actitud. De ahí, por lo demás, tiene predisposición, pero técnica y tácticamente no es bueno. Un jugador que no es muy dúctil con el balón antes de recibirlo y en su momento también, ¿no? Y tenemos el jugador violento. Este es técnica y tácticamente muy bueno, muy bueno. Es un jugador que hace bien el anticipo, que sale jugando muy bien,
que juega a ganar, tiene buena visión periférica, pero es un jugador que en ciertos momentos se descontrola, es un jugador que acepta regalos, es decir, ese jugador en ciertos partidos, cuando el rival, el equipo está perdiendo, no se arrima el equipo al hombro. Busca una excusa y es una característica, no es culpa del técnico formador. Busca una excusa y se hace expulsar. O si no, acepta regalo. Viene el rival, le dice algo y él acepta el regalo y reacciona. O sea, ese jugador no puede contener uno de los sentimientos negativos que nos reta, como es la ira, ¿no? Entonces, ojo con esos jugadores. Hay que insistir con esos jugadores. Hay que trabajarlo desde chiquito para que cambien esa actitud. El objetivo es sacar y formar jugadores agresivos. Jugadores que tengan ese control emocional, que no acepten regalo. Aparte de ser técnicamente bueno, tácticamente bueno, buen juego aéreo, buena característica para tener el poder de recuperación, es un jugador que alienta. No confundamos, porque en cierto momento podemos confundir la agresividad con la violencia, ¿no? Es un jugador que respeta el reglamento y no al rival, respeta al árbitro, pero es un jugador que está conectado, tiene y ofrece calidad. Este jugador se pone un tanque de gasoil y desde el inicio, independiente del resultado, hasta que termina el partido, este jugador ofrece calidad, porque es un jugador que tiene todas las actitudes y condiciones para un fútbol, ¿no? Ojo con estos jugadores, y eso es lo que apuntamos, ¿no? Muy bien. Parto con dos pensamientos, ¿no? Dos pensamientos de dos técnicos exitosos a través de toda la historia, de que tienen diferentes características. ¿Con cuál usted se acentúa? ¿Cuál es su característica, la suya, que tiene relación con esto? Por ejemplo, Scolari mantiene que el 50% a la preparación se le debe el éxito, el éxito de él a la preparación física, 25% a la técnica y otro 25% a la parte psicológica. José Mourinho piensa diferente, piensa en la inercia, que el todo es más que la suma de la parte, piensa que no logra disociar entre lo técnico, táctico, físico y psicológico, que el jugador es un todo, y es por eso que hay una interactuación, una interligación en una expresión de todos esos elementos. Es decir, que trabajan de manera paralela sin obstruirse lo uno y lo otro, ¿no? Y desde el primer entrenamiento ponen de manifiesto su método de entrenar, cuál, con quién usted bueno, ahí hay un pensamiento de uno de ellos donde incluye todo, hasta los factores emocionales, motivacionales, ¿no? Bueno, la estructura del cuerpo técnico, por ejemplo, cuando se hace cogitamiento, la 15 es muy diferente a la sub-17. Y la sub-17, aunque es diferente a la 20, pero tiene un poquito de relación, porque vienen jugadores de proceso. Cuando se hace la 15, se hace masificación. Es decir, se convoca por regiones 40 jugadores, lo hacen de manera ambulatoria, y lo que se ve es en una convocatoria de 3 días, o de 4 días, o de una semana, depende de cómo esté planificado, ver esos jugadores, verlo una y otra vez. Y todos sabemos que no podemos pensar en verlo una sola vez a un jugador y tenemos que verlo 2, 3 y 4 veces y mucho más, porque hay jugadores que de entrada no se manifiestan y no muestran las actitudes, no son como en verdad son, sino después de un tiempo. Hay que tener tiempo, ¿no? Cuando ya convocamos a los jugadores sub-17, ellos vienen de un proceso, pero también en un proceso sabemos que hay jugadores que llegan, pasan bien, otros que pasan raspando y otros que no pasan. Es por eso que cuando nosotros hacemos convocatoria, hoy por hoy tenemos por ejemplo, han venido jugadores con el profe Eduardo Moscoso que jugaron el sudamericano el año pasado, en noviembre del año pasado. Nosotros respetamos lo que nos dice el profe, pero los jugadores se salvan por ellos mismos. Es decir, que se van a quedar los que ellos día a día están peleando eso. Pero a la misma vez, en Ecuador es como un jardín. A esta edad los niños florecen de la noche a la mañana y es importante estar observando esos jugadores para receptarlos, para verlos, y a la misma vez mantiene a los que están aquí, que vienen de proceso, a que no se relajen, que estén en constante
estado agonístico, porque van a venir otros o si no van a ocupar esa plaza. Ese reto es bonito como nuestra vida, ¿no? Pero eso sí, siempre respetando a los jugadores que vienen de proceso. ¿De dónde convocamos? De todos los clubes. De clubes de primera, de clubes de segunda, de primera B, de primera A, de academias, de selecciones amateur, es decir, de todo el Ecuador. Pero hay algo que está fallando y ya mismo lo voy a decir. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros convocamos en su momento a Junior Sornosa, que no vino de ningún club, sino de un club profesional, sino de la selección amateur de Manabí. Este chico Cristian Ramírez, este chico Pineida, vinieron de equipos de segunda, no de primera A ni primera B. En su momento, Rider Alcibar vino de una academia. Entonces estamos hablando que en todos lugares hay talento. Prioridad número uno lo tienen los clubes. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos juegan más de 35, 40 partidos al año, ¿no? Entonces la experiencia le da más actitud, pero no descuidar esos talentos que de pronto vienen desfasados, pero en su momento van a ser atlética, conceptual, mentalmente mucho mejor que otros jugadores, ¿no? Entonces, la estructura, el director técnico, el asistente técnico, el preparador físico, el preparador de arquero, el utilero o asistente de campo, vemos el cuerpo médico, y en el 2015 peleamos para tener un scout, un analista, que es muy importante porque, bueno, la experiencia te enseña, ¿no? Yo recuerdo que en el 2000 estábamos jugando en Paraguay, en un sudamericano, contra Brasil, y después cuando terminó el partido perdimos 2-1. Cuando terminó el partido, interactuamos con los técnicos de Brasil y ahí con el scouting de ahí, y me dijo algo gratamente, ¿no? Porque uno aprende de que habían estudiado a Ecuador, que cuando hacía remate Brasil, ¿no? Hacía remate Brasil, los centrales no replegaban, o sea, con la intención del remate no había ese repliegue para proteger al arquero, y fue evidente en el primer gol que nos hace Brasil, porque hacen un remate y el arquero hizo una volada espectacular, pero el rebote quedó ahí, que si hubiera replegado el equipo, entonces de pronto no era gol, pero ellos trabajaron para eso. Recibieron a los 15 minutos del primer tiempo esa información el asistente técnico o el segundo asistente, y esa información se la comunicaron al técnico, el técnico comunicó, y resulta que nos comenzaron a bombardear y el gol vino ahí. Entonces, el analista de sistema es alguien que está activo, que participa de manera activa en las decisiones técnicas y tácticas del cuerpo técnico, ¿no? Es una persona que aparte tiene que saber mucho de fútbol para ver las diferentes, en los diferentes modelos de juego o fases de juego, y poderlo describir en función de mejora de su equipo, ¿no? Hay algo que en el 2017 lo tuvimos, pero fue bueno, jugamos el Sudamericano Sub-20, vino un coaching y aprendimos todo ello, pero lo tuvimos de manera eventual, no es que la federación tiene. Pero yo ahí me di cuenta una cosa, ¿no? Diferente a otro motivador, el coach. Por ejemplo, un motivador te da esa fuerza, ese empuje que tú necesitas en ese momento. De pronto hablamos específicamente en un partido para que tu parte emocional esté estable y estés poniendo sentimientos positivos, restando los negativos, y actuar en la cancha. Pero resulta que esa motivación al otro día no la puedes tener. El coaching no solamente te motiva, sino que te busca tu parte intrínseca, ¿no? Es decir, lo que tú tienes adentro, para que tú encuentres una respuesta en adversidades como el fútbol, que hay caos, hay éxito, hay alegría, hay llanto. Entonces, esos marcadores somáticos, tú lo puedes manejar bien, ¿no? Es porque te da las herramientas, las armas para que el jugador mismo, o en su caso, el coach o el jugador, o sea, el técnico, el jugador, saquen esa fuerza, ese poder que tienen adentro, y eso no se va a ir nunca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante
mantener un coach. Ahora, el director técnico mismo puede ser un coach, ¿no? ¿Qué más? Hacer curso de eso, que es muy importante, ¿no? Si lo tiene de manera natural, mucho más de manera... Pero lo he puesto con rojo porque no lo tenemos. Y tampoco tenemos lo que es el scouter, el scout, ¿no? El que anda fuera del club, fuera viendo jugadores, que va a lugares donde no abarca el club. En los lugares remotos, él sabe, él está lejos siempre del club, pero él sabe cómo funciona el equipo técnica y tácticamente, él conoce al equipo y sabe lo que necesita el equipo. Y él lo que anda viendo es jugadores que tengan talento para esa característica de juego que pide el club. Yo aquí doy un ejemplo, no doy nombre, hay un club que utiliza mucho eso, tiene algunos, no solo uno, tiene algunos en todo el Ecuador. Y ellos andan viendo conforme a la característica, jugadores, la característica que ellos necesitan para su club. Hay otros clubes fuera del país, en el caso del Villarreal, en España o el Sevilla, que tienen coaches en todo el mundo, ¿no? Y activos o otros que son por periodo de tiempo y otros que son a tiempo completo. Pero es muy importante el scouter en la selección. Esperemos que en un tiempo no muy lejano haya esto en la selección y por qué no en los clubes, ¿no? No solamente un club, sino los demás. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en ese grupo, en esa estructura técnica del cuerpo técnico? Que haya liberación de ideas, o sea, que cada uno exponga su idea, porque el técnico no tiene que ser dueño de la verdad, su pensamiento no tiene que ser unilateral, sino que tiene que saber escuchar, tiene que saber porque de pronto la idea de otro es mucho mejor que la de él. Entonces hay un fortalecimiento en base a esa chispa, la verdad, de esas ideas que salen. Hay una unificación de criterios donde todos haciendo diferentes cosas apuntan al mismo lugar, ¿no? Y la sinergia que hay, el respeto, la responsabilidad y sobre todo la admiración al compañero. No por el hecho de que sea director técnico, todos tienen que admirarme, no, tienes que admirar hasta el asistente de campo, a todo el mundo, porque todo el mundo, a las personas que cocinan ahí en la casa de la selección, a las personas que arreglan las habitaciones, a las personas del jardín, a todo el mundo, porque todo el mundo está apuntando a un solo lugar. En ese momento, el fortalecimiento y el desarrollo del jugador dentro y fuera de la cancha y en su momento las competencias, ¿no? Nosotros tenemos que estar conscientes también en selecciones que no es lo mismo trabajar, como dije antes, en un grupo, en un club que en una selección. Ejemplo, tú en una selección, en un club tienes a los jugadores toda la semana y de pronto cada 7 días en divisiones menores hace partido. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos ahora microciclo 2 veces al mes. Ya vamos a dar la frecuencia que tenemos, pero tenemos 2 veces al mes. Es decir, es muy diferente. Y el torneo también, la competencia es muy diferente y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del entrenador? Que ponga su firma, su estructura de juego de acuerdo a lo que quiere, cómo quiere que su equipo busque el arco contrario, cómo quiere su equipo que ataque, cómo quiere que su equipo recupere el balón, cómo quiere que su equipo defienda a lo ancho, a lo largo, en todos los lugares del espacio importante, ¿no? El entrenador tiene que tener un sello, un estilo propio, tiene que tener una visión, una perspectiva, no perder nunca la perspectiva y tratar de solucionar cuando hay momentos de duda, momentos de intranquilidad. No solamente hablo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, ¿no? Tiene que tener capacidad para alcanzar el máximo rendimiento de su grupo, de su cuerpo técnico y por consiguiente los jugadores. Y la humildad y el liderazgo que tiene que tener, que es la parte muy importante, ¿no? Ahora sí vamos a ver la estructura cuando hacemos un microciclo en situaciones normales. Nosotros, por ejemplo, los chicos llegan un día domingo, los jugadores llegan un día domingo en la noche, han jugado el día sábado, por supuesto, ¿no? Llegan el día domingo en la noche y en la noche llegan 1 hora, 8 de la noche, llegan directo a la cena. Después de la cena un chequeo médico y después otras actividades. Pero la parte más importante es que haya una recuperación activa en eso de ahí, ¿no? Una recuperación, perdón, pasiva, porque llegan en la noche del día anterior para trabajar al día siguiente. Es decir, el día lunes ya hacemos 2 frecuencias, donde la primera hacemos de 90
a 100 minutos, es el volumen total de esa actividad, y en la tarde hacemos de 75 a 90. Ojo, que aquí en el primer día del día domingo, en la noche que llegan, bueno, yo siempre le hago broma a los médicos, le digo, por favor, que no venga ningún jugador lesionado, ¿eh? Ningún jugador lesionado no quiero, o sea, le hago broma. Pero siempre llegan jugadores, ustedes saben, contracturados porque han jugado, jugadores que tienen la predisposición de estar aquí, aunque sepan que no van a entrenar, porque ellos se la saben todas. Quiere decir que tienen un golpe de consideración, que no vas a estar en ninguna de estas frecuencias de esta semana. Pero la alegría de nosotros es ver que ellos tienen descanso, tienen alimentación y se están recuperando para que vayan al club. No olvidemos que la federación es la que ayuda al club y da su granito de arena, y en eso estamos conscientes. Entonces, llega un momento que tú el día lunes no vas a utilizar a un jugador. ¿Por qué? Porque ese jugador llega un poco friccionado y el cuerpo médico te dice en la mañana no va a hacer nada. Muy bien, estará con los fisios haciendo una recuperación activa y en la tarde se incorpora. Pero hay veces que no se incorpora ni en la tarde, se incorpora al otro día, y como dije antes, hay veces que no se incorporan en ningún día, pero igual se lo tiene recuperando ahí al jugador. Eso es cuando el jugador viene sobrecargado porque de pronto ha jugado el día domingo, porque hay jugadores que con temprana edad están jugando en otras categorías, entonces ellos juegan en torneos de reserva o de pronto juegan el día domingo. Esos jugadores también hay que hacer una recuperación activa y no un trabajo con el grupo. Entonces ahí tenemos nosotros una adversidad de que vienes con una idea de querer planificar todo, pero ves que no tienes la materia prima dispuesta. Pues bien, tienes que replantearte, tener paciencia y no perder la perspectiva, ¿no? Entonces el día martes hacemos otra actividad en la mañana de 60 a 80 minutos, se le baja el volumen, y en la tarde hacemos fútbol. Se le ve el perfil de juego de manera individual y de manera colectiva en función de grupo, el jugador de acuerdo al modelo, a la estructura de juego que el que habla pone del primer día, ¿no? Del primer entrenamiento. Considerando esos jugadores nuevos que vienen por primera vez y jugadores que ya son duchos, que ya tienen bastante tiempo en proceso, entonces hay una diferencia y tienes que tener esa capacidad de ver esto, ¿no? No jugar a todo por igual. El día martes en la mañana hacemos otra práctica de fútbol, y el miércoles y el miércoles en la tarde ya están saliendo. El objetivo es de que los chicos salgan a los clubes y cumplan con sus partidos que tienen los fines de semana. Si ustedes ven aquí en esta microciclo, en condiciones normales tenemos solamente 5 frecuencias que utilizamos con los chicos. Y ustedes ven el día martes y el día miércoles hay fútbol. Pues bien, si hacemos 90 minutos un fútbol, lo podemos hacer de 2 maneras, ¿no? La primera, el día martes un grupo juega y el miércoles juega otro grupo. O a su vez el día martes juega un grupo un primer tiempo, y así para que las cargas con los jugadores sean iguales, salvo excepciones, porque en la vida en todo hay excepción. Pero el objetivo es llevar, como dije antes, a los jugadores que vayan a su club de la mejor manera. Eso es muy importante en una actividad, ¿no? Eso la tenemos, bueno, la hemos tenido hasta el año pasado 3 veces al mes. Ahora este año tenemos 2 frecuencias porque dependemos del director deportivo que nos dé el espacio, el tiempo, porque, bueno, ahora se va a solucionar mucho más porque en Guayaquil va a haber un lugar de entrenamiento con concentración y todo, como es allá en Quito, en la Casa de la Selección, ¿no? Ahora, vamos a ver por qué antes hablé del coaching. Es importante cuando ellos llegan en la cena y antes del chequeo médico, hablar con ellos y reforzar su parte emocional. Como dije antes, hay jugadores que vienen por primera vez y no es lo mismo con aquellos que ya tienen tiempo acá. Y entonces darle a ellos, decirle que ellos tienen toda la capacidad para ser igual y hasta inclusive mejor que los compañeros, que no se guarden nada, que sean ellos mismos, que son inteligentes, que tienen el poder de recuperación. Bueno, todos esos factores, y darle una tranquilidad, una estabilidad. Por ejemplo, mi cuerpo técnico acostumbra mucho
el asistente técnico, a interactuar más, a darle más confianza a los jugadores, respetando su espacio y todo eso. Pero lo importante es dándole la confianza, ¿no? Ya dentro del trabajo realizamos la parte más importante, objetivo importante, entre otros objetivos he puesto los importantes, darle las partes coordinativas, mucho trabaja la coordinación a esta edad con estos chicos, y el modelo, la estructura, el funcionamiento del equipo. ¿Qué es lo que quieres? Como antes dije, tu equipo defienda, cómo quieres que tu equipo ataque, cómo son las basculaciones en el orden. Yo mantengo una primicia muy importante. Por ejemplo, técnica y tácticamente, nuestros equipos pueden técnicamente más, ¿no? Pero tácticamente no. Y eso hay que trabajarlo de diferentes maneras. Nunca claudicar, ¿no? Nunca rendirse. Ustedes saben que la parte táctica puede entrar en poco tiempo o en mucho tiempo, o quizás no. Depende de la capacidad, no involucro al jugador, sino de la capacidad del formador, del técnico, del entrenador para transmitir, porque el jugador es inteligente, de por sí es inteligente. Si juega fútbol, bueno, juega deporte colectivo, tiene que interactuar mucho, tiene el poder cognitivo, tiene el poder creativo, que da la parte cognitiva, entonces él es inteligente por sí. Entonces, muy importante esto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un modelo de funcionamiento. Por ejemplo, el día lunes en la mañana hacemos principio defensivo. No lo cargamos con muchos principios. Vamos a ver un principio defensivo de retardación en uno de los momentos de juego, porque, bueno, hay algunos momentos de juego, pero en un momento de juego, como es la organización defensiva. O sea, después de que tu equipo, mediante un ataque organizado o un contraataque, él contraataca, inicia una busca al arco rival o inicia desde su arco un ataque mediante la posesión de balón, y resulta que por el modelo de juego que tú practicas, el equipo pierde el balón en la mitad de la cancha. Pero resulta que en la mitad de la cancha el equipo está muy desplegado para adelante. Es decir, si tiene tu característica personal, que los laterales se vayan, que si tienes un 5 o los dos, que se conviertan en delantero más, que haga el desdoblamiento otro compañero, ocupar esa oposición que dejó el compañero que se fue en ataque con balón y sin balón. Entonces, importante que ya estamos en una organización defensiva, es decir, que cuando el rival contragolpea, independiente que contragolpee bien o mal, hay que aplicar un principio defensivo que es la retardación y la temporización. Y entonces enseñarle a estos chicos en qué consiste la retardación y en qué momento hacerlo, y a la misma vez lo que es la retardación, ¿no? La temporización individual, lo que es la temporización colectiva de una línea o de un bloque, y a la misma vez el repliegue a las partes más seguras. Entonces ya estás trabajando esos contextos mediante una globalización que es importante para encontrar mejor decisión en el comportamiento y encontrar la percepción de juego para tomar decisiones que lo da el comportamiento de juego, ¿no? El día martes, cualidades condicionales, se trabaja mucho. Ojo, que cuando hablo de cualidades condicionales no quiere decir que obstruya la labor que están haciendo estos chicos. Por ejemplo, están los chicos en etapa competitiva, que no obstruya nada, que ese jugador vaya el fin de semana con todas sus condiciones y no aquí darle otro tipo de carga que no tenga que ver directamente con la competencia, ¿no? Y el método que utilizamos es el método estructurado. Yo voy a hacer un hincapié ahí en ese método estructurado, ese método globalizado estructurado. La única diferencia entre la mañana, ¿sí?, en el funcionamiento del modelo de juego del equipo, y en la tarde es que en la tarde ya hay un método de juego, pero con reglamento. Quiere decir que yo recuerdo, ¿no? Si alguna vez jugué fútbol, cuando nos subían a los juveniles a jugar a primera, nos citaba el técnico, uno ilusionado que te van a subir, que va a jugar. No, el técnico lo quería es, como quien dice, tapar hueco, quería jugadores. Él tenía una idea técnica, táctica y estratégica ofensiva, hablemos ofensivamente, de querer llegar a finalizar con su grupo, con su delantero, con su volante. Y no le importaba que el jugador de primera, no le importaba al técnico que el jugador haga una falta, y a veces muy pronunciada, sino que quería que se cumpla el objetivo que él había planteado. Entre ellos, el balón se iba afuera, hacían faltas, y resulta
que está muy bien, se cumplió ese objetivo. No estaban trabajando con reglamentos, es decir, oye, el balón salió, ahí termina la jugada. Por más que yo busque aspecto técnico-táctico con principio, ahí termina la jugada. O una falta, o el balón se va afuera, como dije antes. Y resulta que en los partidos esos jugadores a los 15 minutos se hacían expulsar porque estaban enseñados a eso. Entonces ahí valga una redundancia que nosotros tenemos que entrenar como jugamos. Y es por eso que el reglamento es muy importante, ese método estructurado que respeta mucho el reglamento. Tal es así que me da gusto decirlo por los jugadores, ¿no? Por los jugadores y por los técnicos en divisiones menores. Pero Ecuador ha ganado 5 veces el fair play. Y qué bien que ha ganado el fair play y ha conseguido el objetivo. No es que ha ganado solo el fair play. Es decir, Ecuador ganó, clasificó al Mundial en el 2011, ganó el fair play aquí. En el 2015 ganó en el Sudamericano en Paraguay, ganó el fair play clasificando al Mundial. Y en el Mundial también ganó el fair play. En el 2017 Ecuador ganó el fair play aquí en el Sudamericano Sub-20. Y ahora en este último 2019, Ecuador ganó el fair play en el Sudamericano en Lima, Perú, y lo ganó también en el Mundial de Brasil. Es decir, el reglamento es muy importante enseñar. Yo por eso escuchaba a Darío en el fútbol sala, que el reglamento te permite funcionar de manera estratégica. En el fútbol también te permite, ¿no? No lo ves tan rápido, pero te permite eso, ¿no? Y bueno, el día lunes, y ahí tenemos las coordinativas, lo que es la táctica fija el día martes en la mañana, el volumen, como dije, menos. Y mire, yo he puesto el VAR. Bueno, uno de los momentos de juego, la táctica fija es muy importante. Hay partidos, ustedes saben, muy apretados donde la cultura del balón quieto es importante, ¿no? A lo que precede después o a lo que viene antes para no cometerlo. Entonces, la táctica fija es muy importante. Y yo puse el VAR porque, aunque suene una broma, el VAR ahora, con el VAR, el equipo, el juego se interrumpe, y he puesto el VAR como una clase, como una manera de educar al jugador. Yo recuerdo que en este último mundial nosotros estábamos jugando con Italia, Ecuador estaba en su mejor momento y vino un penal a favor de Ecuador. El árbitro se tomó más de 90 segundos. ¿Qué error cometí yo? De llamar a los jugadores y decirle, bueno, el VAR nos puede dar la posibilidad de penal o no, pero si no es penal, no perdamos la perspectiva. O sea, que haya una retroalimentación ahí a lo que estábamos haciendo bien y a lo que estábamos haciendo mal. No lo hice y cometí un error. Entonces, ¿qué vi después del VAR? En la pantalla se ve que un jugador de nosotros se pone la mano en la cabeza y hace ahí. Entonces, ese jugador aceptó el regalo. Es decir, se puso triste, se desmotivó porque no dio el gol y a la misma vez perdió la perspectiva un poco, como dicen generalmente, perdió la concentración. Y ese pensamiento de ese jugador era de todo, ¿no? Muy importante. Y como le decía, la observación que se ve en el fútbol en los 2 días, muy importante para seguir con la primicia de querer convocar a esos jugadores, ¿no? Nosotros, ¿en qué nos basamos? ¿Dónde recogemos la información para aplicar un método de entrenamiento? Pues bien, nos basamos en estos 4 momentos de juego: ataque organizado, organización defensiva, contraataque y defensa organizada. Ojo, todos sabemos que ataque organizado no es lo mismo que contraataque, que organización defensiva no es lo mismo que defensa organizada. Le doy un ejemplo. Cuando atacamos, cuando hay un ataque organizado, ataca todo el equipo. Hay una suma de pases y distracciones en zona activa o zona cerca al balón mediante desmarque de apoyo para hacer un desmarque de ruptura o hacer un cambio de orientación para un pase al costado o un pase largo para una diagonal de un jugador, un volante de un lado que vaya al otro lado. Muy bien, eso es una suma de pases. Tenemos a rivales en un ataque organizado, el rival tiene una defensa organizada. Es decir, si nosotros estamos atacando con los 11, el rival está defendiendo con los 11. Generalmente los goles no vienen de ahí. Viene a un 10% de lo que es la globalización de los goles en el fútbol. El 90% y mucho más, hasta el 95% vienen de ataque, defensa y defensa-ataque, es decir, a recuperar el balón o a la pérdida del balón. Entonces, no es lo mismo una defensa organizada, como dije antes, de tener 11 jugadores
y a una organización defensiva que estás incompleto, que tu equipo está dilatado adelante, que está desplegado adelante, vas a defender con poco. Entonces tienes que hacer ese trabajo, como antes lo dije, mediante uno de los principios de juego, como dije antes, la retardación, que es el repliegue y la temporización, ¿no? Y también el contraataque, no es lo mismo que un ataque organizado. O contraataque, el jugador tiene que saber que tiene que jugar para adelante, que tiene que llegar al arco contrario en el menor tiempo posible, que tienen que intervenir no muchos jugadores, que tienen que haber distracción, que es importante el que recepte el balón, porque de él depende de si se desarrolla el juego. Es decir, si el equipo recupera el balón por medio de un jugador y termina esa acción en un remate al arco contrario, es un equipo que contraataca. Pero si el equipo que recupere el balón por medio del primer jugador o el segundo pierde esa acción de balón, es un equipo que interrumpe el juego, que obstruye el juego y no tiene ese poder de contraataque. Entonces, explicarle al chico mediante fútbol, ¿no? Videos, explicarle demostraciones de forma analítica en la pizarra, y en la cancha también intervenir poco para no obstruir lo revelante que es el juego, pero cuando ya insisten mucho en muchos errores, ahí sí, parar el entrenamiento un poquito y darle esa primicia al jugador. Hay otro momento de juego muy importante que es el balón quieto. Hay gente que pone, entrenadores que ponen esto como un quinto momento y yo estoy de acuerdo con ellos. El balón quieto es muy importante. Ya hablamos de una cultura, si ustedes miran a través de mundiales, en torneos juveniles y mucho más en grandes, determinante cuando los equipos son iguales, en todo determinante el balón quieto, ¿no? Como dije antes, los principios básicos del juego, lo que es la retardación, hablé antes del repliegue y la temporización, lo que es el equilibrio, que el marcaje, enseñarle el marcaje individual, el marcaje colectivo, lo que es cobertura, lo que es las permutas, lo que es la vigilancia defensiva. Ojo, en vigilancia defensiva hay un aspecto muy importante que parece que es algo que no tenemos que trabajar porque no es importante, y sí es importante. Ustedes, a ver, cada uno memorice cuando su equipo está atacando. Su equipo pasó la mitad de la cancha y está atacando, independiente de que su equipo vaya ganando o perdiendo o empatando, su equipo está atacando. ¿Qué error cometen generalmente los jugadores? Pues bien, cuando el equipo está atacando y el balón está en zona rival, llamemos a ellos, o con los delanteros, el balón, llamemos la primera ola, ¿no? Que son los encargados de llevar el balón al arco contrario. Pero hay una ola que viene atrás, que es la de apoyo, esa para mantener el equilibrio, pero la tercera ola es importante en la transición que llaman ustedes, yo llamo encadenamiento, porque para mí no hay transición en el fútbol. Si bien es cierto que la pérdida del balón, el equipo tiene que actuar de otra manera, no hay transición. Entonces, ¿qué error cometen nuestros jugadores? Que cuando el central está viendo cómo el delantero va a hacer el gol o tiene a un compañero cerca para ver al que está en zona activa, zona cerca, para recibir el gol y que su equipo haga el gol. Pero no está haciendo una vigilancia defensiva que está ordenando, ¿sabe qué? Marca ya, ordenando a los compañeros, el líder, ¿no? Los que están en la estructura del juego, que son los centrales, el arquero y los de equilibrio, en especial uno que tiene que mantener el equilibrio de estar hablando para que la transición a la pérdida del balón no haya ninguna sorpresa. Generalmente tenemos siempre, y nosotros luchamos, que tenemos defensa reactiva. Es decir, jugadores que están viendo esa acción ofensiva y que recién reacciona cuando un rival ha cogido el balón a unos 2 o 3 metros de él. Cuando ya la ha receptado, recién está reaccionando. Entonces esa defensa reactiva va a tener mucho problema. Es muy importante mantener esa defensa activa, ¿no? Y la recuperación mediante trabajo de carga, de doblaje, de interceptación, de anticipación, muy importante, ¿no? Y los ofensivos también, lo que es control, control, conservación del balón, cambio de orientación, control del partido, control del juego, vigilancia ofensiva, temporización ofensiva, la movilidad, como son movilidad, los movimientos de desmarque, de apoyo
cerca y lejos, que son apoyo de marca de apoyo, apoyo de ruptura, y todos los movimientos, cambio de ritmo, cambio de dirección, la penetración, que es importante porque ahí tú le exiges a tu equipo que cuando inicia un juego, ya sea quitando el balón o que inicie el juego desde tu arco, el balón en 10, 12, 14 segundos tiene que terminar el arco rival. Quiere decir que el equipo ha tenido progresión. Y si no ha tenido progresión, ver los lugares en donde se está fallando. Entonces la penetración te permite, por medio de qué, de los movimientos, que es buscar los espacios vacíos, las paredes, los cambios de orientación, el trabajo entre líneas, que es importante, y la improvisación, como dije antes, que está en todo en este juego colectivo, que es importante, como es la finalización, dentro de la finalización, la improvisación y el ritmo constante, ¿no? El código de comportamiento, cuando llegan los chicos a la selección, nos sometemos todos, no solo los jugadores, a un código de comportamiento. Establecemos normas, si te gusta esto, tienes convicción, tienes que hacerlo. Establecemos normas y si hay normas, hay, si hay normas, hay funcionamiento, ¿sí? Hay orden, hay funcionamiento, hay hábito y eso es lo que hay que trabajar con estos chicos. No olvidemos que se están formando fuera de la cancha, lo que es saber la correcta alimentación. Hay algunos que van solamente a comer, tienen que alimentarse, tiene que haber un equilibrio alimenticio. De lo que es fuera de del arco, también la concentración en las habitaciones, que eso es concentración, no es que estén interactuando cuando tienen que descansar, o sus celulares, hacer conciencia de ellos, no exigirles, sino hacer conciencia de que ellos tienen que entregar sus herramientas tecnológicas para que tengan un correcto descanso. De ahí que hay jugadores que te dan 2 celulares, pero se quedan con uno. Por eso es muy importante no ordenar, sino llegar a un estado de conciencia, ¿no? Los marcadores somáticos, que es muy importante porque nosotros, bueno, yo he cometido el error de trabajar mucho, aspecto técnico, aspecto táctico, aspecto estratégico, pero los sentimientos y emociones del jugador no he trabajado, tuve que tener experiencia en eso, de que el jugador no es una máquina, es un jugador que de pronto de lunes a viernes está trabajando bien y el día sábado se inestabiliza por problemas emocionales que tenga, y si él no tiene una capacidad de recuperación, una capacidad, va a dejarse llevar por esos sentimientos negativos que te restan, como las preocupaciones, la duda y el miedo, y eso hay que trabajar. La supradimensión, que trabajamos mucho, la supradimensión es la manifestación de todas las partes en un solo componente, ¿no? Un remate, un pase al arco, se trabaja de forma paralela sin obstruirse lo uno o lo otro, ¿no? Es importante ese trabajo de supradimensión, que no es un método, es una manifestación a un método global o a un método estructurado que tú manejes. Y el trabajo estructurado que le hablé antes, que el reglamento es importante, ¿no? Sentido de pertenencia que se les da, ellos son agregados culturales, van a representar al país, no se relajen en ningún momento, y a veces hay que mostrar nuestra cultura. Por ejemplo, nos piden cada país muestre su cultura, ya sea interactuando, ya sea su problema social, político, económico, o en manifestaciones de folclore, todo, y tenemos que trabajar en eso. O sea, ellos son unos agregados culturales y ese sentido de pertenencia es importante en el jugador. Y el vocabulario, que nosotros trabajamos mucho, el vocabulario, es decir, por ejemplo, en la cancha la tenemos dividida. Hay algo, bueno, yo trabajo con la cancha dividida en 3 partes. Cuando tienes a tu equipo cerca del arco contrario es zona 1, cuando tienes a tu equipo en media cancha, todo cortito, pero en media cancha todas las líneas es zona 2, y zona 3 cuando está cerca del arco. En vez de decirle repliegue, se le dice 2 o 1. O cuando queremos, hay mucho exceso, porque hay que darle a ellos libertad, pero hay mucho exceso de conducción. Se trabaja mucho lo que es los colores. Por ejemplo, nosotros trabajamos libre, libertad para jugar a 1 o 2 contactos, hacer lo que sea. Nosotros hablamos azul en el entrenamiento, quiere decir que el chico tiene que estar, el jugador tiene que estar obligado al control orientado y control clásico. Y el fútbol de ahora se utiliza mucho el control orientado, pero obligatoriamente tendrá que hacer 2 contactos. Y nosotros decimos verde, verde tiene que ser un solo contacto, que la velocidad del juego la da el balón, y es por eso que hay que trabajar eso. Equivocándose se va a mejorar mucho la visión periférica del jugador. Al principio
les sonará raro, extraño, pero se van a dar cuenta que sí son capaces de hacerlo, ¿no? Bueno, eso tiene directa relación. Vamos a ver ahorita uno de los momentos de juego de el equipo importante en el contraataque y en el ataque organizado, solamente para no obstruir esto, ¿no? Vamos a ver un poquito de movimientos de cómo queremos. Miren, esa es la estructura que nosotros trabajamos de un equipo, ¿no? Miren, por ejemplo, en ese sistema 4-4-2, cómo el equilibrio izquierdo hace cobertura. Ahora ya no, salió un central y hace cobertura al central. Ahora salieron a la cobertura los de central y el equilibrio del otro lado hace la cobertura. Pero miren cómo se maneja el espacio, ¿no? Miren el quiebre de línea que hay porque estamos en una zona comprometida donde el rival remata y el central tiene que salir a evitar, quitar esa acción técnica de remate al rival y la cobertura que hace el resto. Ahí estamos en zona 2 y vamos a zona 1. Como les dije, trabajamos en zona 2, ahora presionamos al costado lo que es la cobertura. Miren cómo funcionan los equilibrios. O sea, el objetivo es darle a ellos, para que ellos resuelvan, darle las herramientas que nosotros no decirle tienes que obligatoriamente estar ahí, porque resulta que en el partido no va a tener el tiempo ni el espacio para hacer esa cobertura o para hacer esa salida. Entonces el compañero lo va a hacer, pero la parte más importante es mantener la estructura del equipo, ¿no? Todos cortitos y poner tu idea de juego. Por ejemplo, tú quieres que tu equipo defienda menos, entonces tienes que estar en mucha posición de balón y si pierdes el balón ahí, en ese orden, recuperarlo inmediatamente en 6 o 8 segundos. Entonces eso, al principio, como les dije, va a costar mucho, pero después se va a realizar. Vamos a ver ahora partidos donde hacemos presión. Ahora vamos a hacer presión en cerca de nuestro arco. Vamos a realizar uno de los momentos de juego que es el contraataque. Vamos a ver pocos jugadores que intervienen y con el objetivo de aprovechar los espacios que deja el rival y finalizar. Ese concepto, llevarlo a la práctica. La teoría y la práctica están en el fútbol, están de la mano, no se sustentan el uno al otro. Entonces vamos a ver esto de aquí. Bueno, ya lo hicimos en zona 3, ahora, o sea, cerca de nuestro arco, ¿no? Ahora vamos a hacerlo lejos de nuestro arco, más cerca del arco contrario. Ecuador tiene características con jugadores que tengan esa actitud, ¿no? Es importante ver la característica de nuestros jugadores. Ahora vamos a ver lo que es un ataque organizado. Con esto terminamos, ¿no? Miren, es construcción de pases, paciencia, no obligatoriamente se juega para adelante, ¿no? Sino que se está mediante zona activa, yo llamo lo que están más cerca del balón. La zona continua, por ejemplo, de 0 a 10, máximo 10 metros. La zona continua es de 10 a 20, la zona alejada de 20 para adelante. Y vamos a ver, pase en zona activa,
esa es una continua o alejada, ¿no? Miren, con paciencia. Con paciencia se llegó al arco contrario, o sea, explicarle a los alumnos, a los jugadores, cuál es la diferencia entre ataque organizado y contraataque, la diferencia entre defender con todo o defender con poco, ¿no? Muy bien, bueno, espero que este humilde contexto haya sacado algunas dudas que es importante, ¿no? Bueno, ahora estamos para las preguntas, alguna inquietud con lo que hemos visto y todo, ¿no? Perfecto, profe. Excelente la explicación, creo que muy claro todo. Hablando básicamente de lo que usted mencionaba en un principio, de la citación de los jugadores, la lista previa al microciclo, imagino que se debe averiguar en el caso particular del departamento que se ha encargado de esto para las citaciones previas a los jugadores, la actividad, constatar la actividad del jugador, si está en actividad, si viene lesionado, si viene una lesión, cuántos fueron los últimos partidos que ha jugado, de pronto por ahí también investigar si es en el caso particular de los entrenadores de cada uno de esos jugadores de los equipos, y además una vez que los jugadores son citados, si hay algún tipo de recomendación en el caso de que puedan los entrenadores de cada equipo de los jugadores que son citados, obviamente tener un control sobre la cantidad de minutos, si es dependiendo del día que se acerque a la citación de la selección. Ejemplo, si el jugador juega el día viernes, siendo citado el día domingo no habría ningún problema, a no ser que haya alguna lesión. Pero si el jugador juega sábado o domingo, está próximo a la citación y obviamente esto generaría una carga adicional y tendría menos tiempo de recuperación. ¿Hay algún tipo de coordinación respecto a esto con quizás los cuerpos técnicos de los equipos en los cuales son citados los jugadores? Sí, Aldo, te explico. Vamos a pensar, a suponer que el equipo juega el día sábado, quiere decir en 48 horas, hablemos de la actualidad, ¿no es cierto? O sea, que tienen competencia el día sábado, ¿no es cierto? Ellos fueron convocados ayer, miércoles, o sea, con día, interactuando con el cuerpo técnico, todo, y viendo, porque es bueno escuchar, como dije antes, porque de pronto voy a un entrenamiento y yo veo un jugador y ese jugador llena mis expectativas, pero viene el técnico y me dice, mire, profe, este jugador tenga paciencia porque este es bueno todo. Y yo he estado en los dos lugares y yo sé cómo se trabaja ahí, el sacrificio que hace el formador. Y en lo personal le hago caso. Y de hecho, no solo que le hago caso, sino que ellos han tenido razón, porque de pronto yo estoy equivocado. Pero ellos son convocados más de 72 horas antes de lo que... Lo que pasa es que, como te decía, son convocados el día miércoles, por ejemplo ayer, que fue 27, ¿sí? Y el sábado 30 juega, suponiendo. El sábado 30 el chico tiene una contractura o se lesiona. Eso es, se escapa porque fueron convocados antes. Pero si hay cómo recuperarlo y trabajar con esos chicos, por eso hay un departamento médico, se lo hace. Y si no, bueno, se lo recupera dentro, sin que tenga ninguna actividad, como dije antes, se le recupera. Lo que sí se hace es, a la misma vez, se convoca a jugadores, si existe la posibilidad, y porque dependemos de los clubes, y en esta edad, los clubes, los formadores, los dirigentes, nos prestan mucha facilidad y convocan al jugador. Pero ya hay un tiempo para convocar, un tiempo para ver. De pronto nosotros hemos fallado en el tiempo para ver y hemos fallado mucho en la comunicación con los técnicos formadores, porque lo reconozco. Pero eso sí hay un departamento en la federación que se encarga de eso. Por eso es importante lo que te decían antes, que la federación necesita un scouter, una persona que se... A eso precisamente sí. me refería, profe, y para continuar un ratito con esta pregunta, a mí me parece súper importante el tema de la comunicación, pero además, ¿sabe por qué? ¿Cuál es el verdadero problema? Creo yo que a veces la mayoría de los clubes, nosotros lo venimos hablando de esto, usted ha estado en las charlas y lo venimos hablando hace algunas semanas,
Claro. En el caso de que algunos clubes no tienen un departamento estructurado en formativas, entonces cada entrenador maneja a su antojo su categoría. Por lo tanto, el entrenador está pensando en ganar el fin de semana. Y para nosotros es más importante que el jugador vaya a la selección. O sea, yo lo veo desde el punto de vista en formativas, lo más importante es que el jugador acuda a la situación en las mejores condiciones posibles. A veces, como yo le decía, el entrenador se enfoca en ganar el fin de semana, no pensando en la enorme posibilidad que se le genera al chico de presentarse a un microciclo de la selección. Entonces, cuando no existe la estructura departamental en formativa de varios equipos, esto pasa desapercibido, por ende, no hay un control en cuanto a poder entregar el jugador en buenas condiciones para que el entrenador de la selección pueda realmente llevar a cabo su planificación, aunque volviendo a la realidad del juego, como ha marcado usted, es imposible que nosotros controlemos exactamente que el jugador no se vaya a lesionar, porque quizás un mal calentamiento, un arranque, un cambio de ritmo, una falta puede derivar en una lesión. Pero digo que si se planifica y nosotros entendemos que lo más importante son nuestras selecciones juveniles, seguramente en cada citación nosotros los partidos previos tendremos a lo mejor el timing para controlar a lo mejor que el jugador en vez de jugar 90 minutos en un partido que a lo mejor ya está definido, o a lo mejor no, simplemente juegue a lo mejor 60 o 65 minutos para que pueda llegar en mejores condiciones a trabajar con ustedes el resto de la semana. Sí, Aldo, te doy la razón. A ver, no solamente lo que tú acabas de decir, bueno, yo entendí, ¿no? Que de pronto el técnico en el club, bueno, quiere que su equipo gane el fin de semana. Entonces, está siendo un poco regio porque no hay comunicación departamento. A veces sucede lo contrario, Aldo, que el director deportivo piensa así y el técnico no. El técnico quiere que su jugador vaya a la selección y no el director deportivo. Pero en sí eso es un detalle de cultura que tenemos que cuidar y has tocado un tema muy importante. La comunicación, la coordinación a los departamentos, por ejemplo, en divisiones menores, al coordinador de las divisiones menores que le llegue la convocatoria, eso lo hace la federación. Pero hay lugares en que no hay coordinación, por eso nosotros en lo personal esperamos al jugador porque nos confiamos y esto no es de confianza. Esto es como el fútbol, por si acaso no hago una cobertura, por si acaso me desmarco, esto debe ser así, pero sucede eso y estás tocando un punto muy delicado, muy importante en que tenemos que mejorar la comunicación. Por lo demás, aquí la federación acostumbra el cuerpo técnico a llevar un informe al jugador. Al principio se lo hizo que lleve una hoja, pero esa hoja el chico la dejaba, el jugador la dejaba, la olvidaba o la llevaba arrugada. Entonces, poco a poco se va evolucionando, se va mejorando y hoy con la tecnología la información llega a los clubes de manera digital. Correcto, profe, sí, genial, sí, ha llegado mucha información y han informado sobre problemas médicos, recuperación, recomendaciones, etcétera. Eso me consta porque obviamente han sido citados jugadores nuestros y nosotros hemos recibido esa información. Alex, ¿le puedes dar a Raúl audio, por favor? Que si le puedes habilitar el micrófono, por favor. Después de Raúl pasaremos a hacer unas preguntas, profe, que puedan surgir en el chat para que usted pueda responder a través de ellos. Muy bien. O si no, buscamos Javier, a alguien que la responda, ¿no? Hola, Javier. Correcto. Agradecerte muchísimo. Sabes que compartir estos momentos con alguien de tu trayectoria, ¿no? Esa parte de agradable es una envidia sana. Estás en un lugar fenomenal, pero lógicamente uno de los más difíciles, porque dejar jugadores afuera debe ser una tristeza enorme, como nos ha pasado constantemente, esa ilusión. Como decía Aldo, estamos jugando con alguien que extremadamente, y más hoy día, ¿no? El fútbol es algo que lo marca para toda la vida. Pero bueno, eso es lo difícil y bueno, por eso hay que valorar a veces que no te envidien si no saben el sacrificio que es estar en ese lugar. Y te habla alguien que de pronto, habiendo estado tanto tiempo en divisiones inferiores, habremos cometido pero miles de errores, ¿no? Año tras año dejar 100 jugadores libres, imagínate lo que fue. Pero voy al grano y me interesa y me entusiasmo. Me entusiasmo porque hablaste de dos personajes, Mourinho y Felipe, y realmente todavía no me dijiste de qué lado estabas vos y que la audiencia y la sala, ¿no?, esté pensando. Y yo voy a decir del lado en donde estoy con una
con una explicación, no porque, a ver, sea como dijiste vos, en el fútbol nadie tiene la verdad, siempre las cosas cambian. Si Scolari dice que el 50% es la parte física, nosotros, los más grandecitos, en los años 80 el fútbol cambió. El fútbol privilegió lo físico a lo técnico. Entonces trajimos de Europa para acá todo lo que fue la tecnología para que la parte física. Pero correr corre cualquiera. Es decir, todos los jugadores de fútbol que son físicamente dotados pueden lograrlo fácilmente. Y después vino que técnicamente se podía mejorar el futbolista, porque seguro que se mejora técnicamente con el transcurso de los entrenamientos y todo. Pero después apareció lo que creo que hoy a vos y mismo fue extraordinario la explicación, que es lo táctico. Y vos tenés 3 días los jugadores, tenés 2 entrenamientos y tenés que modelar tu forma, que ahora yo creo que vamos a compartir entre la sala también, ¿no? Tu forma de jugar con un futbolista que viene supuestamente con otra característica. Entonces yo digo, lo táctico es una de las partes fundamentales del fútbol actual, pero pensamiento. Y lo otro que queda, que es en realidad la modernización del coaching, de la psicología y todo que existe, creo que es un poco también más accesible en el día de hoy, aunque ahora te hago una pregunta corta, lo que no es fácil encontrar es el talento. Y el talento no lo podemos mejorar, no hay una fórmula hoy día que diga este tipo es talentoso. Entonces, yendo para el lado de Mourinho, yo creo hay que entrenar todo en un todo, porque un partido de fútbol reúne un todo, y después, en eso, esta fue una opinión, después vos me contestás si estás de un lado o del otro. Y lo otro que te estoy comentando es el tema este del analista de partido que vos comentás y que lo tenés y que realmente te abre el ojo. Históricamente los ayudantes de campo, cuando a mí me tocó ser asistente técnico, ayudante de campo de entrenadores de jerarquía, yo notaba que no había un tanto de credibilidad, sino que era un puesto antiguamente que se daba por reconocimiento a alguien, porque a lo mejor alguien había estado mucho tiempo en inferiores, por amistad, se arma un cuerpo técnico y lleva de asistente a alguien. Hoy ha tomado mucho esto, pero el analista de sistema, el que está con vos, yo digo esta carrera, que es prácticamente nueva, y vos que recorres los clubes, y Aldo me lo puede confirmar, hay muchos que no sean, o sea, yo he visto muchachos jóvenes, y sabemos que el fútbol, un poquito las canas también a veces nos privilegian, ¿no? Pero hay bastantes analistas que uno pueda, que vos sepa que en los clubes están trabajando. Esa es la pregunta. Y después lo otro de fútbol, yo creo que con todo lo que explicaste, en ningún momento mencionaste que lo físico es lo que te privilegia a vos, y menos con el poco tiempo que tenés para preparar una charla. Profe, he recibido mucha información de usted. Voy a empezar con la primera. Bueno, a través de todo el tiempo en el fútbol, profe, cuando hubo un cierto momento en que el fútbol, la parte técnica era la parte más importante para jugar fútbol. Pero los jugadores, los técnicos hacían poco entrenamiento porque querían que los jugadores entren a los partidos bien descanso. Ese es el jugador en la etapa moderna, ¿no? Mucha predisposición técnica, bastante descanso. Y resulta que esos jugadores en la parte estructural, ¿sí? Son diferentes a los de ahora. Después, con el tiempo, el fútbol, como usted dijo muy bien, se hizo físico. En gran parte, y ya el jugador cambió su somasotipo. Entonces, pero la parte física no era tan especial para el fútbol. Se cogía información del atletismo y no era nada específico, sino de manera general. Después se volvió otra vez al juego que usted acaba de decir, a la parte técnica, como es la era actual, donde tiene relevancia el balón. Una, y la otra que tiene relevancia para otros técnicos, tiene relevancia una, el balón, y la otra, el juego, que no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de relevancia del balón, somos un poco analíticos
donde trabajamos de manera aislada. Por ejemplo, acciones técnicas, acciones combinativas, fortalecemos, formamos la cultura del cuerpo y después viene la parte física y por último lo integramos al juego. Pero hay otros que van directo al juego, donde todos sabemos que no es lo mismo trabajar la parte analítica, que es importante y mucho más información, pero también tras tal importancia la parte, la cultura global, la cultura en supradimensión, que haya sinergia, que es estructurado, es decir, que haya ese poder de percepción y decisión que lo da el comportamiento técnico en el juego, Entonces, de ahí que hay algunos que trabajan tienen sus métodos de trabajo, pero todos son exitosos. Como usted dijo, nadie es dueño de la verdad. Sobre el analista, sí es importante, profe. Sí es importante porque hoy por hoy, mire, en la vida ahorita hay especializaciones. Usted veía antes un médico que era para algunas cosas, para todo. Un médico. Era dolor de garganta, dolor todo. Ahora hay especializaciones. Así mismo el fútbol. Entonces el analista sí estoy de acuerdo que ocupa un lugar. Nosotros fuimos al Mundial ahora último, profe. Y nosotros recibíamos información en el primer tiempo, qué es lo que estaba. Por ejemplo, nosotros jugamos con Hungría. Íbamos perdiendo 1-0, profe. Teníamos un sistema de 4-3-3, que los chicos disfrutaban ese sistema. Pero no nos estaba dando resultados porque adelante no estábamos presionando. Y el jugador, esa generación tenía esa característica de presionar. Recibí información y una de ellas es cambiar el sistema y mantener más superioridad numérica en salida de ellos porque Hungría salía jugando, salía desde su arco. Entonces, lo que hicimos es cambiar el sistema al 4-4-2. Y fue letal, profe, porque el rival, hasta que se recuperó, le hicimos 2 goles. Entonces, y vaya que toco el tema sistema. Yo escucho a algunos que dicen, el técnico de primera juega con ese sistema y la 15, la 17, la 20 tiene que jugar ese sistema. No estoy de acuerdo. Porque nosotros en la 15 y 17 tenemos que formarlo con todos los sistemas, porque los objetivos son los principios y fundamentos de juego, no los sistemas. Que está bien, utilicemos el sistema que quiere él, pero que se está trabajando arriba, pero como regla general, formarlo de manera general en todos los sistemas, para que después, de manera específica, no tenga ningún problema el jugador en manejar un tipo de sistema, pero no propiamente. Yo le doy un ejemplo ya, para terminar. No voy a dar el club, pero estaba de moda cuando yo trabajaba hace unos años atrás, el 3-5-2. Y los equipos aquí juveniles iban de aquí del llano a la altura y resulta que el rival estaba de allá, estaba cómodo con 13 en el fondo y no había problema. Y el reto atacar, porque mientras se adaptaba el jugador, por muy jóvenes, problemas de hipoxia, usted sabe que el metabolismo es diferente, jugadores que no tienen experiencia, entonces lo cogió todo eso. Pero resulta que cuando esos jugadores del 3-5-2 venían a la selección, yo no tenía lateral, profe. Porque claro, esos jugadores cogían y de una manera desproporcional se olvidaban de la responsabilidad de tener un lateral. Entonces algo estaba pasando. Por eso me gustó cuando una vez alguien dijo, yo trabajo en un sistema de juego, el 4-3-3, porque ese sistema va a servir para todo. Y es verdad. Yo le doy la razón. Está bien, está bien. Yo solamente también, para agregarte, ¿no? La idea nuestra siempre en las inferiores formativas de Newell era que el futbolista tiene que llegar a primera división conociendo todo. Línea de 4, línea de 3, pressing, no pressing, porque encasillarlo, pero son tendencias y vos sabés bien que la tendencia se emparenta mucho con el éxito. Hoy hay equipos que son exitosos de algo y entonces todo el mundo vamos a lo mismo, copiamos lo mismo y de pronto decimos, no, esta escuela esto es lo mismo que decir, si yo no tengo talento en el equipo, tengo que trabajar el doble. Y las potencias que compran talento, el entrenador trabaja menos. Pero que me refería a la parte de estas experiencias nuevas con el coaching, porque seguramente, esto después confirma Aldo también, esto va creciendo. Entonces el alumno que esté estudiando, también como dijiste vos, hace una pequeña posgrado y pasa, porque conocimiento, yo creo, por eso te decía,
qué conocimientos tiene que tener futbolístico ese tipo que está al lado tuyo. Porque no cualquiera puede venir a decirle al entrenador principal, mira, estoy notando esto. Que los hay, y de acá a 10 años va a ser un asistente más y va a ser una carrera jerarquizada, estoy seguro. Raúl, el profe Javier hablaba del médico general y después las especialidades. Yo creo que pasa por lo mismo. El scouting tiene que ser un director técnico de fútbol, que sepa de fútbol. No puedes analizar un partido que si vos no sabés, no entendés la fase del juego, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que concuerdo con el profe Javier, creo que es hoy indispensable. Necesitamos tener material visual para entender ciertos aspectos y hacerlo entender a los jugadores, inclusive nuestra idea de juego, que debe estar plenamente relacionado con eso. Hoy la tecnología, el jugador se enfoca mucho en la tecnología y la única forma de llegarle en algunos casos es a través de la tecnología. Entonces creo que es una herramienta útil y hay que usarla. Profe, perfecto. Tenemos algunas preguntas. Franklin Monserrate quería intervenir. Franklin, si Alex le da micrófono, por favor, para que pueda hacer la pregunta. Sí, gracias. A toda la sala, buenas noches, compañero Javier. A los tiempos que nos vemos, un saludo enorme. Gracias por toda esta ponencia. Pero me queda básicamente las 2 o las 3 primeras diapositivas, Clara. Cuando hablas de selección, los puestos no negociables por estatura, pero estamos hablando que te llega casi lo mejor de lo mejor del país, ¿no? Pero cuando estamos en club, no te llega la estatura conveniente. Con tu experiencia, ¿por qué? Porque yo te vi o nos enfrentamos alguna vez con tu equipo que manejabas a Charcopa, el Potro, tu propio hijo. Era un equipo menudo, pero sin embargo era muy bueno, muy dinámico. Frente a esa expectativa de no tener a los jugadores de estatura, ¿cómo podríamos equilibrar un equipo para que sea muy bueno funcionalmente? Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando hablamos de los somáticos, ¿cómo los podemos mejorar a temprana edad? Eso básicamente, Javier, un abrazo y muy fuerte a la distancia. Ya, a ver, sí, hay alguien que dijo, y con toda la razón, una vez que en el mundo del fútbol, a la hora de la verdad, más vale 1 miligramo de masa cerebral que 1 kilogramo de musculatura. Y tienes tú toda la razón de que una cosa es trabajar en selección. Y créanlo que hay una secuencia de esto. Una cosa es trabajar en una selección y otra cosa es trabajar en un club. Pero yo voy mucho más a aquello y te doy la razón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una selección, escoges a los mejores en todo. O sea, tienes el privilegio de escoger a los mejores, ¿no? Porque los mejores, pero mucho más en el aspecto mental. Porque cuando nosotros tenemos torneos internacionales, no nos enfrentamos a los mejores en estructura, ni en modelo de juego, ni en funcionamiento, sino en esa capacidad mental de resolución y ese carácter que debe tener, ese carácter competitivo que tiene que tener el jugador. Pero yo no me voy a ir ahí, yo me voy a ir a lo que me acabas de decir. Sí, uno en un club tiene un privilegio, en una selección tiene privilegio porque tiene de dónde escoger. Pero también es diferente trabajar en un club que tiene toda la infraestructura, que tiene el presupuesto, porque ese club entiende que hoy por hoy es una inversión que está haciendo en sus divisiones menores, que el fútbol es una empresa muy seria y una empresa millonaria. Entonces, ese club lo que hace es invertir y tiene un proceso y bingo, resulta. Pero en honor a la verdad, en Ecuador todavía las divisiones menores es una acción misionera. Por eso te vas a encontrar algunos clubes que hay mucha diferencia, aunque tengas talento, pero no vas a tener mucho. ¿No ves que el otro club compra a temprana edad? Lo forma a temprana edad, desde 8, 9, 10 años, que es algo particular que yo no estoy de acuerdo. Pero en sí, esa es la organización, el poder económico está trascendental por eso. ¿Y cómo compenso yo cuando tengo? Bueno, por estrategia, pues, Franklin. Por estrategia, porque si no tengo centrales, hablando de club, no tengo centrales altos, lo que evito es que haya los tiros de esquina, lo que evito es que haya falta, manteniendo más el balón. Yo te doy un ejemplo, ¿no? De estrategia. Y insistir con esos jugadores en lo que es el juego aéreo y todo. Y con relación al somatotipo, sí hay que trabajarlo. Mira, yo cometí el error porque yo lo digo, porque me pasó. Cuando yo trabajé, empecé a trabajar,
En un club los dirigentes no te dicen cómo jugaste, sino cómo quedaste, y mucho más si juegas un clásico. Ay, tú puedes perder con todo, menos un clásico. Entonces, eso tienes un tipo de presión que tú de pronto la sabes manejar o no, pero ese tipo de presión te conlleva a no tener paciencia con esos jugadores desgarbados, ¿sí? Aquellos jugadores que son a temprana edad gorditos, que con el tiempo se hacen atléticamente buenos cuando lo coge el desarrollo, porque tienen mucha gracia. El somatotipo es así, aquellos jugadores que no vas a conseguir resultados inmediatos por todo, porque son muy altos y el centro de gravedad es alto y no tiene esos jugadores que tú necesitas para ganar ese partido, que son jugadores rápidos, que no son altos. Entonces, ¿qué pasa? Como ya sabemos, ganas los partidos, ¿sí? Ganas los torneos, pero no estás formando. Entonces, tú acabas de manera consciente e inconsciente de tocar un tema muy importante en Ecuador, que todavía no tenemos una verdadera formación. Si bien hay clubes que tienen el poder económico, la infraestructura en divisiones menores, hay otros que no lo tienen, pero igual todos no estamos trabajando bien porque exigimos quedar campeón y somos muy competitivos cuando tenemos que ser formativos, tenemos que formar. Por eso tú ves jugadores de 10, 11 años jugando fútbol 11 cuando tienen que estar jugando fútbol 5 y pare de contar con los más chicos. Entonces, en eso, si Ecuador ha mejorado mucho en sus divisiones menores por los referentes que salen y por los jugadores que salen, preguntarnos por qué regresan tan temprano esos jugadores. Entonces, algo está pasando. Entonces, eso es un tema muy aparte a hablar. Regresan porque no están totalmente Correcto. formados. Correcto, profe. Gracias, Franklin. Vamos con José Vega, que estaba ahí también. Quería hacer una pregunta al profe. José, si te tenemos ahí con el audio. Muy buenas, profe. Le saluda a Mauricio Vega. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted cómo trabaja para la cohesión de grupo, para mantener el grupo unido? Usted sabe que son caracteres diferentes de cada uno de los muchachos. Y también saludarle de parte de Benjamín, no sé si recuerda, allá en Perú. Estuvimos también ahí presentes en el hotel con usted, aprendiendo en los partidos también. Usted nos obsequió entradas y agradeciéndole también de parte de Benjamín también cuando estuvimos en la charla en la Casa de la Selección. Que Dios le bendiga, muchas gracias por todo y estoy atento a su respuesta y muy buena y de mucho aprendizaje en esta charla que usted nos da. Bueno, te agradezco, José, esa pregunta muy interesante, muy importante. Mira, tú tienes que empezar primero por una convicción. Si tú desde el punto de vista que te vas a un entrenamiento preocupado que en tu casa no tienes, por ejemplo, no te están pagando al día y vas con lo justo para el bolsillo, para ir el carro o la gasolina si tienes carro para ir y venir, resulta que un jugador tiene un problema, le duele la cabeza y le preguntas ¿por qué te duele la cabeza? Porque no viene comiendo, profesor. ¿Qué haces? Esa plata, te vas a pie o prestas después para la gasolina, pero le das porque te sale natural de ti. Eso es formador. Y si tienes eso, tienes todo. Entonces la cohesión para que haya un equipo, uno primero empieza por meterse a un código de comportamiento igual que el jugador. La capacidad para saber transmitir es muy importante, pero no nos quedemos en saber transmitir, porque habemos formadores que hablamos y decimos esto ahí y convencemos, pero cuando el jugador le habla, él no lo escucha. Entonces, ojo, así como hablamos, tenemos que saber escuchar y muchas veces es mucho mejor saber escuchar que transmitir, porque a la hora de la verdad el jugador está ahí. El jugador tiene que recibir estímulos de que él se divierta, porque si él se divierte va a aprender mucho más, va a ser mucho más gratificante la comunicación y el entrenamiento y de hecho los partidos. Entonces esa capacidad que tienes que tener tú para, como siempre digo, cuando trabajamos divisiones menores, tú te conviertes en un artesano. De pronto tienes un barro cualquiera, ¿no? O de pronto tienes una porcelana muy cara. Capodimonte, Hiedró, todo, pero eso depende de ti, de si tienes un barro cualquiera, hacer eso, llegar a hacer hasta dar más de todo, de que sea una porcelana, de que sea algo que salga de ti.
porque no muchas veces es el aspecto de tener conocimiento científico, sino el aspecto muy afectivo, el aspecto social que influye mucho. Entonces, en aspectos tácticos, que es un poco difícil, hay que empezar por ese lado. Hay que explotar mucho el poder intrínseco que tiene el jugador mediante la comunicación, mediante saber escuchar y esa afectividad que tiene que ver. Por mi parte, cuando yo trabajo, yo no soy, por ejemplo, de risas ni nada, pero sí tengo un respeto y en el momento oportuno, en la mínima cosa, ayudar al jugador como persona. Entonces, eso el jugador tiene un compromiso contigo. No olvides que tú como cuando trabajas a cualquier edad, trabajes con chicos, con jóvenes o con grandes, tú eres un adulto mayor muy importante para él y es por eso importante la comunicación, ¿no? Esa cohesión. Perfecto, perfecto, profe. Tenemos a Andrés ahí también que quiere realizar una pregunta. Alex, si le das el micrófono, por favor. ¿Estás por ahí, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Estás ahí? O le damos paso, Alex, a Miguel Orellana, si no está Andrés. Sí, tenemos mucha gente de Perú, profe, que nos está observando también, así que un saludo grande para la gente de Perú. Y ahí está Miguel Orellana. ¿Cómo está, Sí, dale, profesor? adelante. Un saludo. Algo que usted menciona mucho es el tema de la mentalidad de los deportistas y algo que se ve mucho cuando los jugadores de afuera se refieren a los futbolistas ecuatorianos, es el tema de la mentalidad, que es algo que todavía no se ha desarrollado. Y clubes como Independiente hicieron notar de que ellos ya trabajan con psicólogos deportivos. A nivel de la selección, esta área se está cubriendo porque, como usted lo dijo, el tema de los clubes, la mayoría no tiene mucho interés en formarlos idóneamente a los futbolistas. Y en caso de que en la selección no se dé, ¿cómo usted trata de trabajar esos temas de los futbolistas y los inconvenientes que pueden tener? Ya que hay muchos futbolistas que tienen inconvenientes sociales dentro de casa o por el lugar en el que se han desarrollado. Esa es la pregunta como tal, profesor. Un abrazo. Sí, muy importante lo que acabas de anotar. Lo idóneo es que hay un presupuesto en todos los clubes, hablemos aquí en Ecuador, y por qué no en el mundo, en su formación, en su cantera, de que hayan personas capacitadas, no solamente en el aspecto específico de dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Y es por eso muy importante que tienen que haber gente que por algunos chicos, no digo todos, pero nosotros hemos tenido experiencia de jugadores que vienen de hogares disfuncionales y ellos es un caso aparte que hay que tener tino con eso. Por eso lo importante sería, si bien es cierto que uno o algunos clubes aquí en Ecuador en su formación trabajan con psicólogos, con coaching, con motivadores, deberían ser todos. No apuntar, por ejemplo, cuando el 2014 estaba el 2013 estuvo el profe Rueda aquí y tenía todo eso. ¿Por qué no podía tener las divisiones menores? O sea, en la selección, ¿por qué no tener? Si esa es la parte más importante. Allá le vendrá en el torneo y se le irá después del torneo. Aquí, con los juveniles, con los chicos jóvenes, quedará toda la vida. Por eso, los mejores entrenadores, los mejores formadores, los mejores cuerpos médicos, los mejores psicólogos deportivos, los mejores coaches, los mejores analistas tienen que estar en divisiones menores y esa es una inversión que hay que hacernos. Completamente de acuerdo, profe Javier. Además, profe, creo que estamos enfocando el tema de la presencia del psicólogo, que es, indudablemente yo considero que es muy importante dentro de una estructura deportiva. Hay miles de personas y todos tienen problemas diferentes. Pero yo voy más por el lado de la educación. A mí me parece que es fundamental la educación, la formación integral de los jugadores. El psicólogo para mí viene después, inclusive en las primeras edades también la asistente social, conocer dónde vive, con quién vive, de qué forma vive. Hay chicos que, por ejemplo, son de familias disfuncionales, padres separados, padres que viven en otros países y viven con la abuelita. O sea, hay un montón de problemas que creo que
no, nadie les controla la educación. Entonces creo que la educación es para mí el pilar de todo, después viene todo lo demás. Profe, tenemos a Andrés, creo que ahora ya tiene audio Alex para la pregunta. Buenas tenemos noches. A Andrés por ahí. Sí, Andrés. ¿Cómo está? Buenas noches. Les saluda Andrés Guerra acá desde la ciudad de Quito. Profe, agradecido por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Profe, le escuchaba que dentro de sus sesiones de entrenamientos en su microciclo, hablaba que hay sesiones donde usted trabaja principios, pero esos principios o esas sesiones más bien eran a veces condicionadas a un toque, a 2 toques, hablaba del control orientado. Creo yo, no sé si usted comparte, que hoy en día los entrenamientos o las sesiones son condicionadas y se pierde un poco esa libertad que tienen los jugadores distintos. Hablaba usted de Sornosa, de Plata. ¿Usted cuál es su aporte dentro de sus entrenamientos para que estos jugadores distintos tengan esa libertad y que en algún momento puedan ser alguna solución? Esa es mi pregunta, profe. Gracias, buenas noches con todos. A ver, muy importante tu pregunta porque, a ver, se juega como se vive. O sea, nosotros entrenamos, nosotros jugamos en divisiones menores, cómo vivimos. Y es muy importante, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Ahora en la actualidad, no solo en Ecuador, sino en el mundo, el chico en su formación tiene poco espacio. Tiene poco espacio, es decir, ahora va al colegio, a la escuela y viene 3, 4 de la tarde a la casa. Y no tiene ese tiempo que había antes, porque el sistema educativo era diferente. Aunque se estudiaba 2 frecuencias al día, había espacio para jugar, había zonas libres, patios verdes. Entonces el jugador se formaba en ese poder de decisión, por eso es diferente el jugador de ahora. Bueno, en ese sentido hay diferencia. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que ese barrio, esa característica que tiene que tener ese jugador, ese atrevimiento de manera natural, esa innovación de manera natural, si no hay eso porque los jugadores no tienen o no se trabajan en divisiones menores, yo mantengo eso. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, cuando hacemos un entrenamiento, le damos libertad 20 minutos antes de entrenar, que ellos elijan jugar lo que sea. En otras palabras, que ellos hagan barrio. Porque el barrio es el que te da el atrevimiento, el poder de decisión, que te da la percepción, que te da eso como que fueras un jugador ducho, que no lo ganas en ninguno, sino en el comportamiento de juego. Claro que hay anarquía ahí porque juegan de manera irresponsable. Uno se hace dueño del balón y se quiere llevar a todo el mundo y si lo pierde queda parado, se queda parado. Los demás le reclaman, pero ya se está viendo ese tipo de actitud que no hay. Hoy clubes en el mundo, uno de ellos, el Bayer Leverkusen, lo que ha hecho ahora es hacer canchas llenas de lodo, en sus divisiones menores llenas de lodo, y que vayan los jugadores a estar 1 hora ahí, antes de entrenar, que vayan a jugar. Cuando vienen aquí, vienen desarrollando el poder cognitivo de creatividad, el poder volutivo de voluntad, y se le facilita mucho la carga emocional que tenga, ya sea en su modelo de juego o ya sea en los principios de juego, que es importante. Y cuando hablo de principio, hablo de no una fórmula exacta, sino los retos que se le da al jugador en todos los principios, porque no podemos trabajar con un chico, porque yo mantengo eso y nunca me de apartar de este concepto. Yo voy a entrenar con un grupo en la escala de creatividad y formación. Yo soy el último en la fila. Yo no puedo imponer lo que cometemos en cierto momento los formadores, los técnicos, es poner un estilo o una libertad para jugar acondicionada, como tú dices, cuando ellos tienen mucho más que dar. Es más, se aprende de los jugadores. Hay que tener esa capacidad de ver y aprender de los jugadores en todos los sentidos, no solamente en el juego, sino en el partido. Una cosa es el juego y otra es el partido, ¿no? El partido es estar el jugador que está concentrado dentro y lo que sucede fuera, viendo si va a ganar o va a perder, y el otro que está concentrado en el juego de solamente defender y atacar. Entonces, todo eso es importante de hacer métodos para darle la creatividad al jugador. Y el talento, no olvidemos que con el talento no alcanza. Aquí en Ecuador el cementerio de jugadores está lleno de puros talentos
Entonces, nosotros nos sacamos pecho cuando, por ejemplo, cuando Gonzalo Plata estuvo en esa selección sub-17 con nosotros. Gonzalo hizo un buen torneo. Bueno, en la final con Colombia se comió el penal, o si no Ecuador era campeón, pero ese chico tenía un talento innato. ¿Y qué puede decir el profesor Javier Rodríguez? Yo saqué ese jugador. Es un mentiroso, un farsante, porque los talentos se descubren solo, y si alguien lo descubrió fue el técnico de su club o ese que lo sacó la primera vez a entrenar ahí en su barrio. Nosotros tenemos, el reto de nosotros es trabajar con el resto, con esos jugadores normales donde hay que potencializarlo mucho en la parte humana, como dijo Aldo, y ya dentro de en su formación social y ya dentro en su formación específica, porque no olvidemos que dentro de la persona está el jugador. Correcto, correctísimo, profe. Gran mensaje. Creo que la idea de usted, no sé si nos damos nosotros lo que estamos acá una idea de realmente la riqueza que representan todas estas conferencias que se hacen, porque hay varios conceptos que son lanzados de personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y realmente en este mes o mes y algo que llevamos ha sido una escuela de aprendizaje constante. Creo que debemos tomar todo esto, analizarlo profundamente, cada palabra, cada concepto, cada dicho que se pueda llegar a generar a través de las experiencias, como usted bien lo decía, en cuanto a la aparición de los jugadores. Por ahí leí alguna vez, el fútbol no se enseña, se aprende. Me acuerdo que nosotros en el barrio nadie nos enseñaba absolutamente nada, no había reglas, y uno sobrevivía por los recursos propios. Así es. Entonces creo que es una gran enseñanza de todo lo que, de las experiencias y sobre todo en la formación de los niños que tanto lo necesitan. Yo creo y estoy convencido, profe, de que si nosotros o los clubes se preocupan realmente por la formación integral de sus jugadores, a esto me refiero, darle estudio y un seguimiento social, yo creo que si tenemos mejores personas, por ende vamos a tener mejores futbolistas. Eso cae por decantación. Es algo muy simple, lo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo, y por ahí una vez un dirigente me dijo, pero ¿y el psicólogo para qué? No hace falta, es un gasto. Entonces creo que contra eso a veces es difícil. Nosotros, los entrenadores, como usted lo dijo, es muy difícil hacer el papel de psicólogo, porque no tenemos la experiencia, no tenemos los años de estudio que tiene para poder analizar el comportamiento de esa persona, por qué se comporta de manera agresiva, por qué él no quiere entrenar, por qué él siempre llega tarde y huye al sentido de compromiso. Entonces son cuestiones muy profundas que debe analizarlo un profesional. Sí, claro, con nuestro apoyo, con nuestra llegada, con nuestro manejo de grupo, pero creo que siempre tiene que ser un especialista en el tema. Profe Javier, yo creo que ha sido, la verdad, muy, muy rica. Quedan muchas preguntas en el aire, porque realmente esto es para seguir, como digo, con con todas las personas que han pasado aquí, los profesionales. Podríamos quedarnos 2 o 3 días y creo que la gente iría a comer y regresaría nuevamente a hacer una pregunta y volver a escuchar, porque hay muchas cosas por escuchar, por aprender, por debatir. Entonces, profe, yo quería agradecerle su tiempo, su amabilidad, su predisposición. Ha sido muy rica la charla, los conceptos súper claros, explicados de manera detalladas y concisa. Así que, a nombre de todos los que hacemos el Instituto Tecnológico de Fútbol de la Ciudad de Guayaquil, quería agradecerle en nombre mío, del rector, de Raúl, de Carlos Castillo, María Mercedes, Aparicio, Alex, que hacemos la fuerza para llevar esto adelante y tratar de todos juntos generar una gran ola de conocimiento. Creo que esta herramienta llegó, y yo creo que tiene que haber llegado para quedarse, para que podamos tener más conferencias, hablar de tenis, escuchar qué piensa el profe de la 17 y qué puedo yo implementar para mi trabajo formativa, qué piensa el de la 20, qué piensa el técnico de Liga, qué piensa el Independiente, que hable el de Barcelona, que hable el de Liga Puerto Viejo, que hablen todos, que hablemos todos, si acá sumamos todo por un mismo lado. Entonces sería bueno acumular todas esas experiencias, todos esos profesionales, para tratar de a través de eso ir mejorando, aunque particularmente mi idea es que el fútbol ecuatoriano ha crecido muchísimo, a pasos agigantados en los últimos tiempos, pero tenemos mucho más para crecer todavía, eso es lo bueno.
hay mucho por hacer. Entonces, agradecido, profe, nuevamente, felicitarlo por la conferencia. Usted es una gran persona, un gran trabajador, una persona humilde y muy poco reconocida, creo yo, en el medio. Permítame esto porque realmente creo que falta más reconocimiento a una persona que ha hecho una gran labor en el fútbol formativo aquí en el Ecuador, en la selección. Así que muchas gracias, Raúl. Para cerrar, algunas palabras para el profe. Dale audio, Alex, por favor, a Raúl. A ver, Alex, ¿le puedes habilitar el micrófono a Raúl, por favor? Sí, estoy tratando, Aldo, pero no sé por qué no... Ahí está, ahí estaba. Bueno, Dale. Javier, en el gran abrazo a la distancia, ya basta con las palabras de Aldo, yo creo que es la realidad. Nosotros somos tipo del fútbol, gente bastante ya grande para esto y no tenemos que andar con mimos, ¿no? Yo también considero lo mismo respecto a tu función. Desde que llegué y te conocí, fuiste una persona totalmente humilde, sencilla, agradable y abierta, ¿no? Que eso es lo importante. Y esto es para todos los que están en el aula y para los que se graduaron. Yo veo mucha gente, no nombro en especial porque se llevaría mucho tiempo. Hay gente que está en el fútbol y que a Aldo le vamos a tener que dar también esa posibilidad, la lucha de la segunda división, en donde son experiencias diferentes y donde nuestros alumnos tienen que saber que vamos a empezar por algún lado. Algunos empezarán por la 12, otros empezarán por la segunda división, algunos que tuvieron trayectoria futbolística, lógicamente, van a acelerar el proceso de oportunidades, pero después tienen que confirmarlo, porque esto de que uno perdura en un lugar no es una casualidad, ¿no? Es una causalidad de todo lo que venimos arrastrando. Bueno, el abrazo grande y bueno, esperemos vernos pronto fuera de toda esta porquería que estamos viviendo. Abrazo y muchas gracias. Alex, ¿está por ahí para cerrar? Sí, aquí estoy, Aldo, profe, Javier, agradecerle de todo corazón por su predisposición, como lo dije al inicio cuando recién se conectó, agradecerle a todos los que están en la sala del Zoom, a los que nos ven por Facebook. Estaremos a partir del día martes de la próxima semana nuevamente retomando martes, miércoles y jueves las charlas y están todos cordialmente invitados. Profe, me quedo con algo que leí por ahí en un reportaje sobre usted en la prensa, ¿no? Y hablaban de 5 cosas muy importantes que puedo dar fe porque cuando yo lo conocí tenía 16 años, profe, y estaba en las formativas de Melé. Usted estaba en la sub-15, si mal no recuerdo. En esa sub-15 creo que estaba Paul Gavilanes, Carlos Franco y otros amigos más que puedo nombrar. Y describían al profesor Javier Rodríguez en ese reportaje que leí como un hombre con 5 pilares básicos para lo que hace. Disciplina, me consta usted era una persona muy disciplinada en su trabajo, muy ordenado. Perfil bajo, he conversado varias veces con usted cuando ha hecho alguna conferencia y realmente sí lo es. De muy buen ojo para la selección de talentos y lo ha demostrado. Creo que de esa selección de México 2011 han jugado en primera categoría ya Ceballos, en selección hablando también, Ceballos, José Ceballos, Carlos Grueso, Cristian Ramírez, y seguirán algunos otros jugadores. Humildad, como decía Aldo, una gran persona, muy humilde, y como usted lo mencionaba en su exposición, siempre tiene las reglas claras, y son creo que 5 pilares básicos para cualquier entrenador. Lo felicito por su trayectoria exitosa, profe, y por la conferencia que nos acaba de brindar, muy enriquecedora. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, me queda más que agradecer, diciéndole a Aldo y a Raúl, que son otros ecuatorianos más, que no descansaré y el sueño mío será cuando, no el que habla, sino un ecuatoriano y que más salido del instituto, clasifique a una selección mayor a un mundial. Este es un buen paso que están dando ustedes. Los felicito en todos los sentidos porque lo hacen sin ningún compromiso, sin ninguna remuneración, solamente por el hecho de esa convicción que tienen ustedes. Están trabajando muy bien ahí en la federación, en la parte académica, y están aportando mucho. Referentes, jugadores, exjugadores, y la parte más importante, que siempre quieren mejorar. Y me da gusto ver algunos amigos
que no los veo hace tiempo y los veo aquí, como el caso de Franklin, y ver gente que sabe de fútbol y está en esto. Yo por mí les agradezco de corazón y estoy a las órdenes para poner ese granito de arena en esta gran muralla que está haciendo Ecuador por medio de ustedes, ¿no? Gracias, profe. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos y Dios los bendiga. Excelente fin de semana y Dios quiera que en poquito tiempo vengan días mejores para todos. Gracias, Aldo. Gracias, profe. Gracias, Raúl. Que estén bien todos. Cuídense mucho. Igual.